La hora macabra. La siguiente historia se desarrolló en las entrañas de nuestra Ciudad de México, justo cuando la campana del reloj marcaban las 12 de la noche. Aquella casa de la calle 5 de Mayo había permanecido 20 años deshabitada, aunque para algunos vecinos en realidad tenía 21 años sin ocuparse. Y no era para menos, ya que los sucesos ocurridos en el año de 1980 dejaron huellas en la memoria de todos los moradores. Cierta mañana de mayo llegaron a habitar la casa marcada con el número 2, una pareja de recién casados. Ambos eran muy jóvenes aún, pero se dice que reñían a todo momento. Por las noches, los gritos daban fe de que los cónyuges se golpeaban mutuamente. El motivo era que Antonia se había dado cuenta de la relación amorosa que sostenía su marido con su mejor amiga. El primer aniversario de su matrimonio estaba próximo y justo ese día por la mañana, Benjamín salió apenas tocada las 8 de la mañana. Se vio, como ya era costumbre, con Laura, su amante, en la esquina, y ambos abordaron un taxi que los conduciría a su trabajo, mientras que Antonia no tardó ni 15 minutos en asomarse a la calle para aguantar todas las habladurías que se escuchaban en su entorno. La joven era muy callada y solo tenía una amiga, la vieja Juana, quien día a día trataba de aminorarle su tormento. ¿Por qué tan temprano?, preguntó la vieja al notar las lágrimas que brotaban de Antonia. Creí que por ser nuestro aniversario no se vería con ella, respondió con gran tristeza la bella joven. ¿Sabe, Juana? Hoy también hace 2 meses que descubrí su infidelidad. Ambas mujeres conversaban sobre el calvario sin importarles las miradas indiscretas de los vecinos. Todo parecía normal, a excepción de una pequeña bolsa blanca que celosamente llevaba Antonia entre sus manos. Ella había estudiado para química, pero el matrimonio jamás le permitió ejercer. Por el contrario, tenía que quedarse en casa, aún sabiendo que su marido se divertía con la que había sido su mejor amiga. Entró la joven a su casa actuando de manera muy extraña. No dejó pasar a Juana, argumentando que debía preparar la cena. De esta manera pasaron las horas, y a pesar de que llegó la noche, su marido no apareció. Justo cuando el reloj marcaba las 12, Benjamín atravesó el portón de la vieja casona con algunas copas de más. En ese momento Antonia salió a recibirlo, pero la discusión no se hizo esperar. «Estabas con ella, ¿verdad?», reprochaba la pobre mujer con los ojos llenos de lágrimas. Benjamín, sin pensarlo, golpeó a Antonia, quien se fue a estrellar fuertemente contra la pared. En ese momento cruzó una idea macabra por la cabeza de Antonia. «Te dije que sería la última», decía con una mirada llena de rabia. Al dar la media vuelta y subir por las escaleras, Benjamín, furioso, la tomó del brazo y le confesó que sí, en efecto, estaba con ella y que iban a tener el bebé que ella nunca le había podido dar. Aquellas palabras retumbaron con un tremendo eco maléfico. Nadie sabe con exactitud qué fue lo que pasó aquella noche. Los vecinos solo recuerdan un grito de dolor y angustia. Después, siendo ya las 6 de la mañana, hubo un gran alboroto afuera de la casona, como si algo interrumpiera la paz y la armonía entre los vecinos y aquellas viejas calles. El cuerpo desmembrado de Benjamín aún permanecía tirado al pie de las escaleras, bañado en sangre. De Antonia solo se supo que la pobre parecía como desconectada del mundo, como si estuviera en un trance del que nunca pudiera volver, lo cual no pudo ayudar a la policía a descubrir el verdadero motivo de la muerte de Benjamín. Fue así como esta historia quedó en el olvido. Pasaron 20 años antes de que alguna familia quisiera volver a habitar aquella casona. Y no era para menos, pues se contaba que por las noches se escuchaban los gritos aterradores de aquel infeliz hombre, y hasta juraban los vecinos que veían al espíritu paseándose por los jardines. La nueva familia acababa de llegar de provincia. El señor Tomás, jefe de la familia, aceptó un empleo en la vieja maquiladora del centro. Sus 2 hijos, Mónica de 12 años y Juan de 7, se quedaban solos hasta entrada la noche, ya que su madre trabajaba hasta tarde en un hospital. Durante el primer mes en la casona, Juan no paraba de burlarse de su hermana,
quien todas las noches lloraba sin cesar. Ya por la mañana le reservaba unas cuantas bromas para hacerla rabiar. «Mónica tiene miedo por las noches», decía con regocijo mientras se preparaban para ir al colegio. «¡Cállate, Juan!», gritó con desesperación la pequeña. Justo en ese momento la bella madre cruzó la puerta. «¿Qué sucede aquí?», preguntó en tono fuerte al ver que ambos niños se correteaban. Juan no perdió el tiempo para burlarse de su hermana. «Es que Mónica tiene miedo». «¡Cállate!», dijo la pequeña frunciendo el entrecejo. La madre regañó a su inquieto hijo y prosiguió a preguntar lo que sucedía. Quizá era la presión de no tener a sus padres durante el día y tener que hacerse cargo del travieso de Juan. Fue por eso que trató de referirse a ella en tono suave. «¿Te sucede algo?», preguntó sin obtener respuesta. «Sabes que quisiera que me contaras lo que te sucede». «Puedes confiar en mí», continuaba sin respuesta alguna. En ese momento se escuchó el llamado para que los niños salieran hacia el auto, donde ya les aguardaba su padre. Aquel tema no se volvió a tocar. La madre pensaba que con un regalo la niña se sentiría mejor, y de esta manera le compró la muñeca más bonita que pudo encontrarse en una tienda. Pero cierta noche Juan no pudo evitar hacerle caso a su hermana, quien permanecía llorando arriba de su cama. «¿Qué te pasa, Mónica?», preguntó el niño al entrar sin permiso a su habitación. «Nada», respondió Mónica sin parar de llorar. «¡Vete!». Pero esta vez Juan estaba convencido de que quería saber el motivo por el cual su hermana lloraba noche tras noche. «Dime qué te sucede. Ya han pasado meses y tú lloras todas las noches. ¿No te gusta cuidarme?». Mónica miró con ternura a su pequeño hermano. «Será mejor que te vayas o mañana no te levantarás». «Yo siempre me levanto», afirmó el pequeño. «Tú eres la que actúas de una manera extraña últimamente». «Ya te dije que te vayas», interrumpió ella demasiado molesta. Juan supo que en realidad Mónica no estaba dispuesta a contarle nada, por lo que mejor se retiró a su cuarto para continuar con el tormento de escuchar a su hermana, quien seguía llorando. A la mañana siguiente, Mónica tomó del brazo a Juan y le dijo: «¿En verdad quieres saber qué me pasa?». Juan se estremeció por completo con solo escuchar estas palabras, pero permaneció muy atento. Al terminar Mónica con su versión, Juan echó a reír de tal manera que ella se molestó. «¿Entonces no me crees?». «Claro que no», continuaba riendo. «Mejor dile a mi madre que ya no quieres cuidarme a seguir inventando tantas cosas». Mónica, desesperada, le advirtió que aquella noche lo despertaría justo antes de la medianoche y lo invitaría a que fueran a su habitación para que presenciara con sus propios ojos aquella pesadilla que noche a noche tenía que soportar. Juan, en cambio, no paraba de reír, tomándolo como una simplicidad. El día pasó de lo más normal y a Mónica no se le iba de la cabeza la idea de llevar a su hermano aquella noche a su habitación. Siendo las 11 de la noche, se escucharon los pasos de la feliz pareja que regresaba de laburar. Fue entonces cuando Mónica consideró que era el momento oportuno para ir a traer a su hermano. No le costó trabajo levantarlo, pues para ese entonces Juan ya estaba acostumbrado a despertarse gracias al llanto de su hermana. Ambos niños llegaron hasta la amplia cama que daba justo a la ventana y permanecieron en silencio. Pero los minutos pasaron y Juan, derrotado por el cansancio, se entregó al sueño. Pero aquel silencio en que permanecía la habitación se terminó cuando escuchó muy de cerca el llanto de su hermana. Se levantó de inmediato, olvidándose de las palabras de su hermana, y preguntó mirándola: «¿Qué te pasa?». Mónica no pudo hablar, en cambio permanecía señalando hacia la ventana. Juan volvió su mirada con incredulidad y fue en ese momento cuando soltó en llanto tan parecido al de su pequeña hermana. De esta manera pudo mirar la aparición demoníaca que noche a noche atormentaba a la pobre de Mónica. En efecto, justo en aquella ventana estaba un hombre vestido de negro cubriéndose el rostro con la mano. Ambos pequeños lloraron tanto aquella noche que sus padres no tuvieron más remedio que buscar otro hogar lejos de aquella casona. Cuentan los vecinos que lo único que pudieron describir con exactitud los pequeños fueron aquellos enormes ojos rojos y el sombrero de bombín que lucía la espectral aparición. Y es que no había explicación para lo que ocurrió esa y todas las noches anteriores, ya que aquella habitación quedaba exactamente en el segundo piso, de frente a la calle de 5 de Mayo. Algunos vecinos que pudieron entrar a la propiedad
Dicen que en aquellas fechas la mancha de sangre donde permaneció Benjamín volvió a aparecer como si éste acabara de morir. Incluso hay quienes afirman que todavía por estos días se pueden escuchar los gritos y lamentos cuando la campana del reloj marca siempre la medianoche. Hora en que se cree murió el pobre de Benjamín, que de acuerdo con las versiones y creencias de los vecinos de aquella época, su asesinato sirvió para maldecir el lugar invitando a pasar al mismo demonio. Desde mi ventana. Era viernes y había estado toda la tarde con unos compañeros de la secundaria haciendo un trabajo. Recuerdo que al llegar a casa encontré a mi mamá a punto de colocar las cortinas que había mandado lavar. Me ofrecí a hacerlo. Cuando terminé, cené con ella y con mi hermana Dulce. Luego subí a mi habitación. Quería quitarme el uniforme y descansar. Para llegar a las habitaciones de mi casa es necesario atravesar un estrecho pasillo que la mayor parte de las veces está en penumbras. Mi cuarto es el primero de la derecha. Enfrente se encuentra el de mi mamá, al fondo el de mi hermana. Entré en mi recámara, encendí mi grabadora para escuchar música y me recosté. Desde la cama contemplé cómo la luz del atardecer se filtraba por la ventana que da al patio iluminando el cuarto entero. Después de un rato estiré el brazo hacia una repisa y tomé un libro de Hernán Hesse. Aún había suficiente claridad para leer, por lo que no tuve necesidad de encender la lamparita del buró. Pese a que se trataba de un buen libro, me costó mucho trabajo concentrarme. Tenía la sensación de que era observado desde la ventana del pasillo. Levanté la vista y miré hacia ese punto. No eran imaginaciones mías, alguien me espiaba. Era una silueta que se asomaba y luego se escondía. No fui capaz de identificarla. Debe ser mi hermana Dulce, seguramente me quiere espantar. Pero ahorita yo voy a su cuarto y la espanto antes. Recuerdo que pensé en aquel momento. Me incorporé y salí de mi recámara para dirigirme a la de ella. Cuando abrí la puerta, la vi en su cama dormida. Regresé a mi cuarto. Pensé que ella solo fingía dormir para intentar asustarme de nuevo. Así que me puse atento para espantarla cuando ella se levantara. Pero el tiempo pasó y Dulce no venía. Creyendo que había desistido o que simplemente se había aburrido del juego, me volví a recostar para seguir con la lectura. Al poco tiempo, vi con el rabillo del ojo que alguien volvía a asomarse por la misma ventana. Le grité a mi hermana que dejara de molestar, que ya sabía que era ella quien estaba ahí. Fastidiado, dejé el libro a un lado y me recosté para tratar de concentrarme en la música. Una vez más sentí que alguien me observaba desde la ventana. Me incorporé de golpe y miré directamente hacia ahí. Me encontré ante un desconocido extremadamente alto. La piel de su rostro era verdosa y sus ojos anormalmente redondos. De ellos emanaban destellos rojizos. Tenía además 3 puntos rojos semejantes a grandes lunares. Uno en la laringe, otro en el corazón y otro más a la altura del ombligo. Aquella visión me produjo un sobresalto. Me pregunté si estaba soñando, pero no. Al momento que yo pensaba eso, aquel ser ya se encontraba en mi cama, recostado junto a mí. Al verlo en ese punto, me asusté tremendamente, pero antes de que pudiera hacer algo, con una agilidad asombrosa, subió a mis piernas, me tomó de los hombros y se introdujo en mi cuerpo. Yo estaba totalmente indefenso. Intenté gritar, pero no pude. Parecía como si aquella criatura se estuviera alimentando de mi energía, pues empecé a sentir un gran sopor. El sueño se apoderó de mí. No obstante, interiormente seguí luchando contra aquella intromisión, a la que traté de expulsar de mi interior. Esta lucha duró bastante tiempo. Finalmente tomé una bocanada de aire, y aquel ser se desprendió. Sin embargo, aún sobre mí, se me acercó al oído y emitió un sonido que interpreté como carcajada. Una carcajada terrible, hiriente, semejante a la de un loco. De pronto se separó de mi cuerpo,
Traspasó la ventana y se fue. No fui capaz de incorporarme. Yacía en mi cama sin fuerzas para moverme. Además, aunque hubiera podido ponerme de pie, el terror me obligaba a mantenerme inmóvil. Temía que en cualquier momento aquel desconocido regresara por mí. El día siguiente era sábado. Dormí hasta tarde. Fue un sueño intranquilo y perturbador, lleno de visiones aterradoras que me dejó con los nervios destrozados. Sin bañarme y vestido aún con la pijama, bajé a desayunar. En la cocina estaba mi madre y mi hermana. Al verme entrar en esas condiciones, me dijeron que tenía muy mala cara. Mi mamá me reprochó el ruido que, según ella, yo había hecho durante toda la noche. Me preguntó por qué había estado caminando de un lado a otro del pasillo. No quise entrar en explicaciones e inventé cualquier excusa. Poco después, cuando me quedé solo con mi hermana, le conté lo ocurrido. Conforme avanzaba mi relato, su rostro fue perdiendo el color. En sus ojos se reflejaba asombro y temor. «¡No puede ser!», exclamó Dulce. «Anoche soñé que a mi habitación entraba un hombre que emitía un resplandor de color rojo. Aquel sujeto se me quedaba viendo y después se salía atravesando la pared». Los dos quedamos atónitos, sin saber qué decir. Nunca más he vuelto a toparme con esta criatura. Sin embargo, su recuerdo me obsesiona. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía en mi casa?